Días, bienvenidos. Muchas gracias por participar de este webinar sobre desafíos de una efectiva revisión externa independiente. La idea de este webinar es que podamos comentarles algunas cuestiones que han surgido durante la realización de la revisión externa independiente el año pasado, un contexto, como ustedes sabrán, bastante particular en cuanto al uso de las tecnologías, todo lo que fue el trabajo remoto. La idea de este webinar es que tanto mi caso, que voy a estar dando inicio a la actividad, como en el caso de Agustina Capellades, que es nuestro equipo técnico, y Andrés Cores, que me acompaña, también socio de la firma, les podamos comentar y hacer una breve descripción de la situación que se va a dar seguramente este año cuando empecemos a trabajar en todo lo que es el marco de la realización de estas revisiones externas independientes. Este webinar tiene la particularidad de que todas aquellas consultas que ustedes nos quieran hacer llegar, nos las pueden hacer a través de nuestro mail cfi@fidesnet.com.ar. No es interactivo, es decir, las preguntas que nos puedan hacer en este momento no las vamos a contestar durante el desarrollo de la actividad, pero obviamente las vamos a evaluar una vez que finalice. Así que les agradezco nuevamente que participen y con este inicio damos comienzo a la actividad. Como les decía al principio, la idea de esta charla es repasar algunas cuestiones vinculadas con lo que es la revisión externa independiente. Entiendo que todos saben que este año, además de los sectores que ya estaban incorporados en la regulación, el sector financiero bancario, el sector asegurador y el sector de mercado de capitales, se suman nuevos actores que pasan a formar parte de este universo de sujetos revisados que están bajo la órbita de la resolución 67 de la UIF y que justamente lo que tiene como objetivo es evaluar el sistema preventivo de todos estos actores y determinar la eficiencia, la calidad de ese sistema en poder lograr los objetivos de la normativa. Lo que vamos a empezar a ver ahora en la charla es, de alguna manera, cuáles son los principales hitos de esta revisión externa, cuáles son los desafíos que ha tenido y que entendemos va a tener este año, y cuáles son los aspectos donde se focaliza, principalmente porque, como les decía recién, va a haber sectores nuevos que se incorporan dentro del ámbito de la revisión, puntualmente lo que es el sector de agregadores, de agrupadores de pago, facilitadores, adquirentes, emisores de tarjeta de crédito y compra. Entonces, por ese lado, tenemos un desafío, aquellos que vamos a llevar esta tarea, de tratar de armar un plan de trabajo para lograr que esta revisión sea efectiva, que podamos conducir todo el ejercicio de la revisión, que después van a ver con Andrés y con Agustina, principalmente cuáles son los puntos en los cuales se enfoca, y que también podamos tener un marco de actuación en el cual todos los elementos que conforman los sistemas preventivos de una entidad puedan ser evaluados considerando particularmente este contexto de pandemia donde muchas entidades están trabajando de forma remota o tienen gran parte de su personal en forma remota, y muchas veces del lado nuestro, como revisores, también nos encontramos trabajando de manera remota o no pudiendo acceder a las oficinas de los revisados. Así que bueno, pasamos a la siguiente pantalla. Ahí lo que vamos a empezar a ver es justamente todos los elementos que como revisores tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar. Después Andrés lo va a mencionar más en detalle, pero bueno, claramente, como ustedes pueden apreciar, tenemos como objetivo poder relevar en estos grandes 4 sectores que están bajo la égida de la regulación de la UIF, cómo se encuentra configurado su sistema preventivo, cómo se ha abordado la impronta de la gestión del riesgo, cómo tienen definidos sus esquemas de cumplimiento y de debida diligencia, y obviamente cómo se hace el trabajo de monitoreo y de reporte, en su caso, ante la Unidad de Información Financiera. Quiero destacar nuevamente que esta actividad quizás la venimos ejerciendo desde hace ya unos cuantos años, en algunos casos ya 3 años, que es el caso de entidades financieras, pero en esta oportunidad los que se agregan son sujetos nuevos, como el sector de operador de tarjeta de crédito y compra, que también para el caso de los revisores nos genera cierto desafío porque es un sector novedoso en su forma de operar, donde obviamente aplican en gran nivel e intensidad lo que es la tecnología. Acá tenemos el universo de muchas empresas que están bajo lo que es el paraguas de empresas fintech, que se llaman, y donde también a nosotros como revisores nos interpela a incorporarnos en esa lógica del uso de la tecnología y adaptar nuestros programas de trabajo
para evaluar cómo se llevan adelante estos 4 pilares en un entorno altamente tecnológico. Así que bueno, con esta introducción le cedo la palabra a Andrés, quien les va a comentar más en detalle cómo es el trabajo de la revisión externa independiente. Bueno, Guillermo, muchas gracias por la presentación. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por vuestra participación, por tenerlos con nosotros en este primer webinar que estamos emitiendo este año 2021. Este va a ser el primero de una serie de webinars que vamos a realizar durante este año. Bueno, como sabemos, este próximo 28 de agosto y 28 de septiembre se producirá el vencimiento de la 4ª ronda de presentaciones de los informes de los revisores externos independientes a la Unidad de Información Financiera para los sujetos de la industria bancaria. Y la 3ª ronda de revisión para los sujetos del mercado de capitales y del mercado asegurador. Todos ellos regulados, obviamente, por las resoluciones WIF 30 de 2017, 21 de 2018 y 28 de 2018. Por otra parte, la resolución 76 de 2019, que estableció una regulación basada en riesgos para los sujetos obligados, que son operadores del sector de tarjetas de crédito y compra y emisores de cheques viajeros, ha determinado también la obligación de contar con un revisor externo independiente, pero en este caso cada 2 años, constituyéndose el primer vencimiento justamente este año, por lo cual para este sector, este año 2021, se va a dar la primera ronda de evaluaciones. Así que bueno, este año 2021 tenemos un año bastante complejo de revisiones, ya que la mayoría de los, yo diría que la totalidad de los sujetos obligados van a estar sujetos a revisión. Quizás dentro del mercado cambiario, dado que también la revisión es optativa, puede ser bianual, depende de cada entidad, quizás algunas entidades estén sujetas a revisión y otras quizás no. En ese sentido, en el caso que, y esto es importante aclarar, en el caso que un sujeto obligado lleve a cabo más de una actividad regulada por la UIF, vale decir, por ejemplo, el caso de que un banco también lleva la actividad, o lleva el bonete, el sombrero de ALIC. En ese caso, la UIF permite la confección de un informe REI consolidado. Pero vale también aclarar que, debido a las actuales funcionalidades del sistema SRO de la UIF, los procesos de solicitud de registración del REI y luego del envío electrónico de este informe consolidado vía el régimen informativo se tiene que realizar en forma separada. Bueno, esta figura del revisor externo independiente se creó formalmente cuando se estableció todo este nuevo marco regulatorio, todas estas nuevas normativas de la UIF, que instauraron los lineamientos para la gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte de los sujetos obligados a través de estas 4 normativas que mencionamos previamente, que las repetimos, la resolución 30 para el sector bancario, cambiario, la 21 para el sector de mercado de capitales, 28 para la industria aseguradora y la 76 para el sector de tarjetas de crédito, compra. Bueno, también ahí entran los agrupadores, agregadores de pago, etc. Bueno, complementariamente con la emisión y entrada en vigencia de estas normativas, la UIF emitió por allá en el año 2017 la resolución 67 de la UIF, la cual instauró el marco reglamentario de la actuación del revisor externo independiente, ¿sí? Y en esa normativa se establecieron una serie de requisitos
académicos y profesionales que los revisores externos independientes deben cumplir para llevar a cabo su tarea, ¿sí? Y estos requisitos son muy importantes, ya que la UIF en su normativa especifica básicamente dos cuestiones. Por un lado, que debe cumplir con una formación académica, ¿sí? Exigiendo un título de grado universitario y acreditar, esto creo que es lo más importante porque es lo que hace a la especificidad en esta materia, acreditar suficiente formación en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿sí? Que el revisor externo independiente deberá acreditarlo mediante títulos de posgrado o mediante la asistencia a cursos, congresos, seminarios, programas diversos sobre esta materia, ¿sí? Todo ello deberá ser presentado junto cuando se tramita el alta en el registro de revisores externos independientes ante la UIF. También la normativa, o la UIF mejor dicho, va a considerar la publicación de trabajos por parte del revisor, en libros, en revistas especializadas, ¿sí? Así como también si realiza algún tipo de actividad docente, ¿sí? Y si participa como orador en seminarios, jornadas, congresos, etc., siempre obviamente dentro y referidos a la temática de PLA y FT, ¿no? De prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Bueno, el otro gran pilar que exige la normativa para complementar y para completar estos requisitos de idoneidad técnica, además de la formación académica, es la experiencia profesional, ¿sí? El revisor externo independiente debe contar, o la UIF exige que cuente, con como mínimo 5 años de experiencia, ¿sí? En el ejercicio profesional vinculado a la temática de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿sí? Para lo cual, bueno, también, así como debe acreditar en su currículum y mediante prueba fehaciente a través de certificados y demás, de asistencia a los cursos y a actividades académicas y demás, también debe acreditar que ha trabajado y que ha adquirido esta experiencia profesional en por lo menos 5 años. Bueno, como les mencionaba antes, la UIF ha creado un registro público de revisores externos independientes, y justamente en este registro público va cargando a todos aquellos revisores que justamente cumplen estos requisitos de idoneidad técnica, o sea que cumplen con el requisito de formación académica y con el requisito de experiencia profesional. Actualmente, este registro de revisores externos tiene, según lo chequeé hoy a la mañana, hace un ratito, antes de entrar acá a webinar, y tiene 120 profesionales inscriptos, ¿sí? Chequeado recién, porque recién me metí y los conté. 120 profesionales inscriptos. Esos son los actuales revisores externos independientes que hay hasta el día de hoy. Bueno, la normativa también, la resolución 67, además de establecer estos requisitos que mencionamos recién, y de establecer la creación de este registro público de REI, establece y define cuál debe ser el alcance que debe desarrollar el REI en sus tareas, que ahora lo vamos a ver en unos minutos en el próximo slide. Y también establece que el REI debe emitir un informe, ¿sí?,
con opinión, ¿sí? Y explícitamente lo establece, dice un informe con opinión sobre la calidad y efectividad del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, establecido en la entidad, identificando las áreas, procesos u otras materias que no hubieran gozado de tal efectividad y estableciendo cuáles son las medidas correctivas y cuáles son los plazos para la ejecución de las mismas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el rey debe dar justamente esa opinión explícita, ¿sí? Debe decir que en su opinión, si el sistema, la calidad y efectividad del sistema es tal o no es tal, y aparte debe incluir en su informe cuáles son las observaciones o aquellas áreas o procesos, etcétera, que estarían observados, es decir, las que no cumplen, y debe justamente establecer cuáles serían esas las medidas correctivas y un plazo estimado en tiempo real, ¿no? Para la ejecución. Este informe del rey debe ser elevado por la entidad a sus autoridades, a su directorio, debe tomar conocimiento, obviamente el oficial de cumplimiento, y elevarlo al directorio para que tome conocimiento, y a través de esa elevación, la entidad debe realizar un plan de mitigación o de ejecución justamente de estas medidas o de estas observaciones que quedaron plasmados en el informe del rey, para su cumplimiento en el plazo designado, ¿verdad? Bueno, les dije que actualmente el registro de revisores cuenta con 120 profesionales, y la UIF también pone a disposición, esto por ahí es bueno saberlo, de toda la comunidad financiera, de un buscador de revisores externos independientes en su sitio web, y es público esto, donde se pueden visualizar los antecedentes académicos y profesionales de cada revisor externo independiente. O sea, cada entidad puede revisar este registro y revisar de manera pública los antecedentes académicos y profesionales de estos 120 profesionales. Bueno, antes de pasar de slide y entrar en el alcance del trabajo del rey, quería mencionarles un poco qué consecuencias tiene el incumplimiento en la presentación del informe del rey. O sea, qué consecuencias tiene no cumplir con la presentación del informe del rey, que esto es importante saberlo. La normativa, los incumplimientos en la presentación del régimen informativo electrónico, ¿sí? Porque acuérdense que todas estas presentaciones, que como dijimos que vencen el 28 de agosto y el 28 de septiembre, van vía un régimen informativo electrónico, ¿sí? Que presenta el propio rey. Entonces, los incumplimientos a la presentación de este régimen informativo electrónico podrían derivarse en razones derivadas de la responsabilidad del sujeto obligado, ¿sí? Por ejemplo, por no contratar un rey, ¿sí? Entonces, si el sujeto obligado no contrata un rey, y por lo cual la UIF no recibe el informe de rey el 28 de agosto o el 28 de septiembre, entonces al sujeto obligado le podrían caber las sanciones establecidas en el capítulo 4, que es el de régimen penal administrativo, de la ley 25.246 y modificatorios, ¿sí? Esto hay que tenerlo en claro porque así lo establece la normativa, la resolución 67. Bueno, vamos a pasar de diapositiva
Esto tiene un delay, así que la van a ver en un segundito, en unos 30 segundos. La próxima diapositiva ya la van a ver en unos segundos, se refiere al alcance de las tareas realizadas por el REI, por el revisor externo independiente. Como podrán ver en unos segundos, todavía no lo pueden ver, estoy chequeando acá en mi celular y todavía no lo ven ustedes, pero ya va a llegar. El REI tiene que cumplir con exactamente 21 puntos o 21 aspectos que deben ser evaluados. ¿Sí? Estos 21 aspectos están divididos en 8 secciones, ahí ya lo pueden ver, ahí veo que ya está en la pantalla. Están divididos en 8 secciones, ¿sí? Ellas son la valoración de la gestión de riesgos, gobierno corporativo y normativa interna, cumplimiento de la política de identificación y conocimiento del cliente, sistemas de monitoreo y reporte, ¿sí? Conservación de la documentación de clientes y operaciones, cumplimiento de requerimientos de autoridades regulatorias, plan de capacitación, diseño y ejecución, actividades de verificación interna en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, incluyendo la labor de auditorías y tareas de control interno. Estas 8 secciones engloban 21 puntos a evaluar por el revisor externo independiente, más una calificación final. El revisor externo independiente, ¿cómo va a evaluar estos 21 puntos? Bueno, de acuerdo a las instrucciones establecidas por la UIF, hay 4 categorías que debe tener en cuenta el revisor externo al momento de evaluar cada uno de estos 21 puntos. La primera categoría es la categoría de adecuado, ¿sí? La segunda categoría es la categoría de adecuado con necesidad de mejoras. La tercera categoría es la de inadecuado. Bueno, hay una cuarta categoría que es para aquellos aspectos que están fuera de alcance, ¿sí? Serían los no aplicables. Bueno, cuando decimos que un aspecto, o cuando la UIF, mejor dicho, establece que un aspecto debe ser evaluado por el revisor externo como adecuado. Bueno, en este caso es cuando el nivel de riesgo determinado, ¿sí?, en la evaluación de ese aspecto no afecta, ¿sí?, o impacta la efectividad y o calidad del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Sí? ¿Cuándo lo tenemos que calificar como adecuado con necesidad de mejoras? Cuando el nivel de riesgo determinado no afecta o impacta la efectividad y o calidad del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pero existen necesidades de mejora a fin de evitar o mitigar posibles impactos. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Existen necesidades de mejora a fin de evitar o mitigar posibles impactos. Ahora bien, también está la posibilidad de que un aspecto sea inadecuado. En este caso, el regulador establece que un aspecto debe estar clasificado en esta categoría cuando el nivel de riesgo afecta o impacta la efectividad y o calidad del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Bueno, y dijimos que el fuera de alcance es cuando los aspectos son no aplicables o los que están, obviamente, no alcanzados por la revisión por algún motivo en particular. Entonces, vale decir que, como revisores externos independientes, debemos clasificar en estas
tomemos estas 3 categorías, el fuera de alcance dejémoslo de lado, debemos clasificar en estas 3 categorías cada uno de estos 21 puntos, ¿sí? Entonces, en nuestro informe y debemos hacer esta clasificación, en nuestro informe escrito debemos hacer esta clasificación, y luego en el SRO, que es el régimen informativo, que es el que tiene esta fecha de vencimiento del 28 de agosto y 28 de septiembre, debemos clasificar para cada uno de estos 21 puntos en alguna de estas 3 categorías. Y en el caso de que el punto esté clasificado como adecuado con necesidad de mejoras o inadecuado, el sistema SRO exige que se dé la explicación de por qué está clasificado de esta manera. Entonces, en ese caso, hay que explicar cuál es la observación, ¿sí? Cuál es el efecto que tiene y cuál es el plazo para su ejecución o para su remediación. Esta forma de exponerlo es la misma para los 21 puntos. Para los que no lo vieron nunca, es como si fuera un multiple choice. Hay que ir marcando cada uno de los puntos e ir copiando en este caso las observaciones en los casos de una calificación adecuada con necesidad de mejoras o inadecuada, y después al final de todo hacer una ponderación final y hacer una calificación final del informe, para que digamos que sería la opinión final del revisor externo, ¿sí? Del sistema de prevención del sujeto obligado, tal cual como lo exige la resolución 67 de la Unidad de Información Financiera. Bueno, la idea un poco era hacer un resumen, digamos, esto podemos estar conversando en una charla de una mañana entera sobre los aspectos del REIT, pero bueno, la idea era hacer un poco un resumen en este webinar, y ahora los voy a dejar con la licenciada Agustina Capellanes, que ella les va a contar un poco cuáles son los desafíos que tenemos como REIT en este contexto de pandemia, ¿sí? Porque no es lo mismo hacer una revisión en un contexto normal, digamos, de normalidad, donde tenemos contacto cara a cara con los sujetos obligados y tenemos posibilidad de hacer visitas in situ a las entidades, a realizar las revisiones vía remota, vía virtual, de alguna manera, tal como estamos haciendo este webinar, ¿no? Así que, bueno, los dejo con la licenciada Agustina Capellanes, y bueno, cualquier duda, ya saben, podemos responderles vía email al mail que se les aclaró al inicio de este webinar, que después lo volvemos a repetir. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias Andrés, Guillermo. La idea en esta etapa del evento es poder contarles a ustedes cuáles son los principales desafíos, ¿sí?, del proceso de revisión externa independiente, como le decía Andrés, sobre todo en tiempos, o por lo menos en tiempos de pandemia y pospandemia, ¿sí? En principio nos vamos a concentrar en lo que entendemos como un adecuado plan de trabajo, o por lo menos cuáles son los principales desafíos a los que el revisor se enfrenta cuando hablamos de lo que es un adecuado plan de trabajo, ¿sí? Y como les decía a Andrés, sobre todo cuando hacía un resumen del alcance de las tareas que contempla la resolución 67-2017 de la UIF, lo importante cuando hablamos de un adecuado programa de trabajo es entender o definir cuál es el alcance de las tareas y contemplar dentro de ese alcance, ¿sí?, los 8 puntos que requiere la norma, entendiendo aquellos que responden a aspectos más sensibles del programa o del sistema de prevención de la entidad, y aquellos que son esenciales, ¿sí?, o claves para que el sistema de prevención
obtenga la calidad y la efectividad necesaria frente al riesgo de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ¿sí? Y para esto, al momento de diseñar el plan de trabajo, es necesario no solamente tener en cuenta el marco regulatorio, sino también la naturaleza, la característica y el sector donde se desempeña la actividad profesional de la entidad objeto de la revisión, ¿sí? Y después acá entonces venimos a hablar de definir o determinar el periodo a evaluar. ¿Y por qué es importante determinar el periodo a evaluar, o por qué se convierte en un desafío? Porque no solamente tiene que estar definido dentro del informe del revisor, sino que es a partir de la determinación del periodo que se va a evaluar, es lo que nosotros, o por lo menos lo que el revisor tiene que empezar a considerar al momento del relevamiento o revisión de los procedimientos, o, por ejemplo, la selección de las muestras en cuanto a lo que es la política conozca a su cliente y el análisis de la metodología en cuanto a lo que es el sistema de monitoreo, ¿sí? Y acá viene también a tener en cuenta cuando diseñas el plan de trabajo o cuando llevas a cabo o coordinás todo lo que implica la documentación o los papeles de trabajo que responden al informe o que respaldan el informe del revisor externo independiente, que es también tener en cuenta no solamente, como decíamos, el marco regulatorio, sino el sector al que responde la entidad objeto de la revisión, ¿sí? Las características del sector, cuánto tiempo lleva implementando la nueva generación de normas, ¿sí? Cuánto tiempo lleva implementando el enfoque basado en riesgo, cómo responde a ese enfoque basado en riesgo, y cuáles son las particularidades del segmento del sistema financiero al cual, o por lo menos dónde se desempeña, ¿sí? Y acá también tiene bastante importancia lo que son los requerimientos de información y documentación. ¿Por qué? Porque un requerimiento de información y documentación no solamente tiene que ser cualitativo, sino también hay que considerar aspectos cuantitativos, porque la evaluación de cada uno de los puntos de los que hablaba Andrés tiene que ser una evaluación integral que permita determinar si cada uno de los controles, mecanismos o procesos establecidos dentro del sistema de prevención responden a la calidad y efectividad necesaria para prevenir y resguardar a la entidad frente a la vulnerabilidad del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y por eso, cuando hablamos de marco regulatorio, no solamente hablamos de la regulación propia del sector, no solamente hablamos de la regulación propia del sector asegurador, o del sector bancario, o del sector de mercado de capitales, o el nuevo sector que es de operadores de tarjeta de compra y crédito, sino también hablamos de las regulaciones que son propias a todos los sujetos obligados y que se encuentran enmarcando todo lo que es la regulación o la normativa en materia de prevención a nivel nacional, como por ejemplo puede ser la regulación para el tratamiento de personas expuestas políticamente, sí que es uno de los pilares de la política conozca a su cliente, y también uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta dentro del sistema de prevención y de la política y los procesos de debida diligencia de una entidad, ¿sí? Y cuando hablamos de los desafíos a los que se enfrenta un revisor en tiempos de COVID o post-pandemia, sobre todo entendiendo que las revisiones han tenido que sufrir adecuaciones o modificaciones, o nos hemos tenido que adaptar al tiempo de aislamiento social, uno de los principales, o por lo menos uno de los primeros desafíos a los que se encuentra o se enfrenta el revisor, tiene que ver con la gestión documental, la recepción y el procesamiento de información. Hay que tener en cuenta siempre si se pueden utilizar los canales que se venían utilizando en revisiones previas, o si es necesario coordinar nuevos canales, entendiendo que siempre hay que garantizar la privacidad, la confidencialidad y la reserva de los datos y la información que llega a las manos del revisor y que la entidad remite, y que hace el relevamiento de los procesos, ¿sí? Eso es importante. También tener en cuenta cuáles van a ser los criterios objetivos al momento de procesar dicha documentación, sobre todo porque existe documentación que requiere de determinados actos formales, ¿sí?, para que la misma tenga vigencia dentro de lo que es el marco normativo del sistema de prevención de la entidad. Entonces hay que tener en cuenta que el aislamiento social ha retrasado o ha hecho que las entidades modifiquen los canales sobre los cuales habitualmente formalizaban dicha documentación. Por eso también hay que considerarlo dentro de lo que es la evaluación o la revisión o relevamiento de los procesos, ¿sí? Y después, otra de las cosas que también hay que tener en cuenta, o por lo menos otros de los desafíos a los que se ha enfrentado el revisor
en tiempos de COVID, tiene que ver con lo que es la selección de muestras de lo que hace a la política conozca a su cliente y lo que hace al sistema de monitoreo. Y es acá donde es importante entender que cuando se efectúa una selección de muestras, siempre hay que tener en cuenta la naturaleza, el tamaño y las características del sector donde desarrolla la entidad objeto de la revisión, y también tener en cuenta lo que es esencial en cuanto a los puntos de relevamiento que exige la regulación, ¿sí? Y considerar que las herramientas de gestión de riesgos son esenciales porque permiten no solamente entender cómo implementa la entidad el enfoque basado en riesgo, que es prioritario para los organismos internacionales, y también es prioritario justamente para la Argentina, y sobre todo en este año que se encuentra, o por lo menos en este año y en el próximo año, que va a ser objeto de una evaluación a nivel nacional, es entender no solamente cómo implementa el enfoque basado en riesgo, sino también comprender cómo se autoperfila, ¿sí? Y define su perfil de riesgo a nivel institucional, y cómo también define o determina el perfil de riesgo de su cartera de clientes. Eso son herramientas esenciales para un revisor al momento de no solamente evaluar el primer punto de la revisión, sino también evaluar integralmente la política conozca a su cliente, el sistema de monitoreo y los demás puntos que requiere la regulación 67 del 2017. Y acá es donde venimos a otro de los puntos más sensibles, o por lo menos a otro de los desafíos más sensibles durante las épocas de aislamiento social, que es la evaluación del sistema de monitoreo a distancia. Y acá es donde el revisor tiene que considerar cuáles son las modalidades o las posibilidades que dispone la entidad para poder efectuar una revisión cuando ésta no puede hacerse in situ y presencialmente dentro de la instalación de la entidad. Entonces hay que considerar que cualquier modalidad o cualquier opción elegida para poder efectuar esta evaluación del sistema de monitoreo a distancia tiene que poder garantizar que se releven cada uno o la totalidad o los mecanismos esenciales del sistema de monitoreo, no solamente los mecanismos de control, sino también todos aquellos mecanismos política de análisis que hace al monitoreo de las operaciones, ¿sí? Entonces es importante garantizar que los elementos cruciales de la estructura de control se puedan analizar, y sobre todo, como decíamos antes, preservando no solamente la confidencialidad, sino también la reserva de los datos que estamos analizando como revisores. Entonces, la modalidad que se elija para efectuar esta revisión del sistema de monitoreo tiene que garantizar estos puntos claves, ¿sí? Y después, en cuanto a lo que hace al marco regulatorio o de normas internas de la entidad, estas se han visto impactadas o modificadas o adecuadas en general en gran parte de todas las entidades a partir de todas las modificaciones o adecuaciones que han tenido que sufrir los procesos a raíz no solamente del cambio conductual de la cartera de clientes, sino también de los mecanismos o la redistribución de recursos o de procesos dentro de la entidad a raíz del COVID, y esto también tiene que tenerlo en cuenta el revisor al momento de analizar cada uno de los puntos que le requiere la norma, ¿sí? Es uno de los hitos a tener en cuenta al momento de evaluar. Esto es lo que hace al plan de trabajo y a lo que hace a los principales desafíos en cuanto a enfrentarse al aislamiento social como revisores. Y después, cuando nos enfrentamos a la evaluación, como dijimos, uno de los hitos de la revisión, que es la evaluación de las herramientas de gestión de riesgos, es importante considerar en este aspecto. Y es importante entender el rol y la importancia del proceso de autoevaluación que tienen las entidades y con el cual inician el año, ¿sí? Entendiendo que ellos inician el año perfilando su nivel de riesgo institucional, y eso también les habilita o les posibilita establecer un plan de mitigación en virtud de aquellas áreas que ellos entienden que son más débiles o requieren fortalecimiento frente al riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y esto es una pauta que da inicio al camino del relevamiento y la revisión del revisor, no solamente constituyendo el primer punto de evaluación del revisor, sino también
es quien marca la pauta del camino a seguir con la revisión y el relevamiento, porque nos permite entender la visión del regulado, y en este caso de quien es objeto de la revisión, de cuáles son sus áreas más débiles o aquellas que requieren fortalecimiento, y esto nos va a dar a nosotros una pauta también al momento de efectuar nuestro relevamiento y nuestra revisión, y establecer cuál es la calidad y la efectividad de cada uno de los procesos, no solamente aquellos que hacen a la gestión de riesgos, sino también aquellos que hacen al propio cumplimiento de la regulación. Y es así también como no solamente tenemos que analizar los mecanismos de controles vigentes, sino también aquellos que se encuentran contemplados dentro de los planes de mitigación, y el progreso de esos planes de mitigación para poder entender cuál es el proyecto o el plan de acción para el periodo a evaluar por parte del revisor, ¿sí? Teniendo en cuenta que ese plan de mitigación o ese plan de acción se hizo en virtud de la definición de su propio perfil de riesgos. Y acá también, es importante considerar la evaluación integral que hacen de su cartera de clientes, es decir, su segmentación de riesgos, y cuáles son las variables o los factores que consideran para efectuar esta evaluación, es decir, poder entender o tener una visión integral de su matriz de riesgo cliente, porque es el segundo aspecto más importante de las herramientas de gestión de riesgos, y también marca una pauta en cuanto a lo que hace la política Conozca a su cliente. Y acá viene, o por lo menos se encuentra muy vinculado también, su política de aceptación de clientes de alto riesgo, porque entendiendo cuál es el perfil que han determinado para su cartera, podemos comprender también cuál es el argumento o los fundamentos que hacen a la política de aceptación de clientes de alto riesgo. Y nos enfrentamos a otro de los principales desafíos del revisor, que ha tomado gran auge en aislamiento social. Si bien, ya estaba en los proyectos de gran parte de las entidades, la identificación de clientes no presenciales, de hecho también estaba en la visión del regulador al momento de incluirlo dentro de la nueva generación de normas. El aislamiento social ha producido un aceleramiento en la implementación, sobre todo de lo que son los onboarding digitales, y acá es importante que el revisor tenga en cuenta aquellos aspectos que para el GAFI o las buenas prácticas internacionales se consideran criterios objetivos a la hora de verificar la identificación digital, ¿sí? Es importante también entender cuáles van a ser los procesos que se van a relevar, cuáles van a ser los mecanismos que se van a revisar, y cómo se van a revisar o se van a relevar dichos procesos, ¿sí? Siempre garantizando que lo que se releve permita entender el proceso en su totalidad, y si este es o responde a la calidad y efectividad necesaria que requiere esa entidad para poder garantizar la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y acá también tiene mucho que ver la documentación y la normativa interna que está detrás del proceso, ¿sí? Cómo ese proceso operativo, ¿sí?, que implica la implementación de nuevas tecnologías, como no solamente la identificación digital, sino también en algunos casos es la inteligencia artificial, o la utilización de mecanismos biométricos, cómo esa nueva tecnología es contemplada dentro de la regulación o normativa interna de las entidades. Eso también es importante al momento de efectuar las revisiones y el relevamiento. Y también verificar cómo todo ese proceso, ¿sí?, impacta en la verificación del proceso de alta de nuevos clientes, ¿sí? Estos son otros de los aspectos a tener en cuenta en dos de los principales desafíos, que son las herramientas de gestión y la identificación de clientes no presenciales. Y después, otro de los hitos o aspectos más sensibles de la revisión, que es el sistema de monitoreo y la metodología de análisis. Al momento de efectuar dicho relevamiento, siempre es importante entender qué elementos o mecanismos de control se deben evaluar dentro del sistema de monitoreo, cuáles van a ser los procedimientos a contemplar o incluir dentro de la revisión, ¿sí? Qué criterios van a considerar al momento de evaluar la metodología de análisis, qué criterios objetivos, en qué van a estar fundamentados dichos criterios para evaluar la metodología de análisis, y además, cómo poder evaluar todo el proceso operativo de monitoreo de las operaciones, y cómo poder hacer un análisis cualitativo y cuantitativo del mismo, entendiendo que es uno de los pilares de la revisión y uno de los aspectos más sensibles al momento
del impacto final de la calificación del informe del revisor. Y después nos enfrentamos al nuevo sector que se incorpora a lo que es el proceso de revisiones externas independientes, entendiendo que el primer sector fue el sector bancario, le siguió el sector de seguros y el de mercado de capitales, y este año se incorpora, ya después de haber implementado el enfoque basado en riesgo de su norma, y dentro de la nueva generación de normas, se incorpora a lo que es el proceso de revisor los operadores de tarjeta de crédito y compra, ¿sí? Como nuevos actores objetos de evaluar. Y cuando hablamos de estos nuevos actores, comprendemos a los adquirientes, a los agregadores, a los facilitadores, a los emisores y a los agrupadores, ¿sí? Y al momento de diseñar o determinar el plan de trabajo, hay que considerar, o por lo menos entendemos que debiera considerarse, que estamos hablando de un proceso de revisión que en la mayoría de los casos va a ser enteramente o en su totalidad de forma digital, ¿sí? Que el diseño e implementación del plan de trabajo no solamente va a tener que tener en cuenta o contemplar todos los aspectos o puntos de los que hablaba Andrés, y que están requeridos por la norma, sino que también va a tener que tener o considerar en profundidad el sector en el cual se desarrollan o se desempeñan profesionalmente estas entidades, ¿sí? Y estos mismos criterios van a tener que aplicarse al momento de la selección de muestras, y también preguntarse el revisor, ¿sí? ¿Qué considerar al momento de efectuar el relevamiento o la revisión de cada uno de los procesos operativos de la entidad, ¿sí? Y cuál es el rol de los primeros ejercicios de perfilar el nivel de riesgo a nivel institucional, y cómo impacta este perfil de riesgo institucional que han definido o determinado este tipo de entidades en la revisión externa independiente, y además cómo evaluar, ¿sí? Las nuevas herramientas o la utilización de nuevas tecnologías para la implementación de los procedimientos de política que conozca a su cliente. Entendemos que estos son los principales desafíos a los que nos enfrentamos como revisores al momento de evaluar a los operadores de tarjeta de crédito y compra como nuevos actores objetos de la evaluación. Más o menos estos serían los principales desafíos que entendemos enfrenta el revisor para poder obtener una efectiva revisión externa independiente, ¿sí? Cualquier consulta o cualquier duda al respecto pueden escribir al correo de cfi@fidesnet.com.ar, que está en el chat, y les responderemos con gusto. Los dejo con Guillermo, que cierra el evento. Gracias, Agustina, gracias, Andrés. Bueno, como les comentaron ya anteriormente, este webinar tiene el objetivo, y esperemos haberlo cumplido, de conversar con ustedes, de comentarles un poco, por un lado, un repaso bastante sintético de todo lo que es el marco regulatorio que regula la actividad del revisor externo independiente, y por otro lado, que ustedes se lleven una idea de todo lo que es el desafío de un revisor al momento de diseñar un plan, de tener en cuenta las características propias, como decía Agustina, del sector en el cual se encuentra el sujeto revisado, y también las connotaciones que nos trajo toda esta incorporación de la virtualidad y el mundo de la tecnología, que claramente son cuestiones que van a perdurar en el tiempo, lo estamos viendo, y claramente es algo que a ninguno de nosotros nos parece extraño, y que del lado del revisor lo tiene que empezar a incorporar dentro de su marco de actuación, su marco de generación del informe, de evaluación de los procesos y demás. Creo que es importante considerar que dentro de lo que esto que comentaba Agustina antes, el revisor tiene además una responsabilidad específica respecto de la evaluación de todo el mecanismo de onboarding digital y de validación de identidad digital, para lo cual es una cuestión también en la cual el revisor tiene que a veces valerse de profesionales de la rama de la tecnología para entender algunos procesos de validación de identidad o de utilización de datos biométricos. ¿Sí? Hay una actuación que es multidisciplinaria en muchos casos en este ejercicio de revisión externa independiente, y que nosotros vemos como firma que cada vez tiende a generar una necesidad de conocer cada vez más tecnologías, el uso de los mecanismos de identificación biométricos, de la forma de operar con onboarding digital, con aplicaciones, es decir, que es algo que ustedes habrán visto que cada vez lo utilizamos más en el día a día. Así que bueno, agradecerles nuevamente que estén aquí participando de este webinar. Como dijo Agustina y Andrés, esta actividad va a estar luego
a disposición en YouTube, van a poderla ver nuevamente, aquellos que quieran volver a repasar lo que se charló. Y para aquellos que tengan alguna pregunta, la pueden hacer a nuestro mail de cpi@fiesnet.com.ar. Y bueno, esperemos haber cumplido las expectativas y nuevamente les agradecemos su participación. Que tengan un buen día y estaremos en contacto.